Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Vamos a tener hoy otra noche de estudio de la palabra, pero antes le voy a pedir que me acompañe a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús por este día en que, Señor, tú has estado con cada uno de nosotros y nos has sostenido, guardado, afirmado, establecido, provisto, sanado, Señor, y en fin, tantas bendiciones que hemos recibido de ti en este día, Señor. Te damos gracias por ella y también te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir en esta noche juntos y en armonía con los hermanos, Señor, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Padre, te pedimos que por tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros y su unción, Señor, en esta noche sean rotos yugos de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia de la palabra, a que seamos esa novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor, y a vivir vidas bendecidas, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, pero por sobre todo abra nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en una tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, para bendición de los que nos rodean, Señor, y para bendición nuestra. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos, bendita familia de Dios. Qué privilegio, qué honor el podernos reunir en esta noche, el que ustedes se reúnan conmigo para poder seguir escudriñando la palabra de Dios y en el día de hoy terminar la serie de claves para una vida bendecida. Esta serie la hemos basado en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento y que es el libro para la preparación del pueblo de Israel para la primera venida de Cristo. En este libro el Señor les hace una serie de confrontaciones al pueblo de Israel acerca de muchos aspectos que ellos estaban desviándose en cuanto a las instrucciones de la palabra de Dios, y el Señor los reprende bastante fuertemente e incluso en algunos casos habla de maldiciones sobre ellos. Eso a nosotros ya no nos compete, por cuanto la palabra de Dios dice que nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. Pero eso no implica que estas reprensiones que el Señor le hizo al pueblo de Israel no las tomemos nosotros para autoevaluarnos, para reflexionar respecto a ello, sino podemos estar cayendo en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué razón? Primero, porque es evidente que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Y la palabra de Dios dice: lo que ya fue, volverá a ser. Y lo que es, ya fue. Si el Señor habló y preparó al pueblo de Israel para su primera venida, ¿cuánto más no debería preparar a su iglesia? Si el libro de Malaquías fue escrito para ese fin, en su primera venida, ¿no será que el libro de Malaquías también es útil para nosotros para ese mismo efecto de prepararnos para la segunda venida? De hecho, el final del libro así nos lo hace ver, por un lado. Por el otro lado, también en cuanto al estudio de estas 10 claves que nos da el libro de Malaquías para vivir vidas bendecidas, hemos podido ver que, de hecho, las cosas que sucedían en el tiempo de Malaquías dentro del pueblo de Israel, muy aproximadamente son las mismas cosas que se están produciendo en el cuerpo de Cristo o que se están manifestando en el cuerpo de Cristo al día de hoy también. Por lo tanto, ese libro de Malaquías para nosotros puede ser extremadamente instructivo para regresar a esas sendas de bendición, a esas sendas que el Señor ha establecido para que usted y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia.
Así que por eso hemos estado hablando o compartiendo alrededor de este libro para ir descubriendo esas claves para una vida bendecida. Hoy vamos a compartir la última de esas claves, como mencioné, no sin antes recordar las claves que hemos visto, las 9 claves que hemos visto anteriormente. La primera de ellas es amar al Señor con todo nuestro ser. La segunda, agradecimiento. Tercera, humildad. Cuarta, honra, reverencia y respeto. Quinta, fidelidad al Señor, a su palabra y a su mensaje. Sexto, lealtad. Séptima, obediencia. Octava, un corazón dadivoso en todo sentido, no solo en el económico, sino en todo sentido. Y la novena clave que vimos del día de ayer es servicio. Hoy veremos la 10ª y esta está en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Algo que necesitamos notar es que hemos ido versículo por versículo sin saltarnos ninguno de los versículos del libro de Malaquías, o sea, los hemos considerado todos dentro de lo que es el contexto de cada pasaje para ir extrayendo estas claves. Y la clave del día de hoy la vamos a extraer del último, prácticamente del último párrafo o del último de la última sección del libro de Malaquías, que está en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En este pasaje, como podemos ver, el tema fundamental es el tema del temor de Dios. Este tema lo encontramos primero cuando lo encontramos sugerido cuando el Señor dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Esto obviamente es para poner a temblar a cualquiera que realmente esté consciente de lo que el pasaje está leyendo. Entonces ahí y el derivado de ese pasaje debería ser temor de Dios. Entonces ahí está la primera manifestación del temor de Dios, de que el tema de esta parte de este pasaje, la clave en este pasaje es temor de Dios. Pero también luego dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y ahí nos está hablando de bendición y nos está hablando de gozo, pero condicionado al temor de Jehová, en aquellos que tienen temor de Jehová. O sea, segunda manifestación de que el tema de este pasaje es el temor de Dios. Luego dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y esto también era un recordatorio al pueblo de Israel de que no solo debían tener la ley, sino debían tener el temor de Dios para cumplirlo. O sea, vemos que en este pasaje toditito nos habla del temor del Señor. Ahora bien, ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor de Dios? Ojo, no dice temor a Dios, no, dice temor de Dios. Es diferente temerle a Dios que tener temor de Dios. Temerle a Dios es tenerle miedo a Dios, pero temor de Dios significa otras cosas y vamos a ver qué significan el día de hoy. En primer lugar, el temor de Dios incluye varias de las cosas de las cuales hemos mencionado. Así como en el primer grupo de versículos que vimos del libro de Malaquías, vimos que la cobertura de todo el libro era la primera clave, que era el amor a Dios, y que el amor a Dios se reflejaba en la siguiente, se iba a reflejar o se iba reflejando en cada una de las claves para una vida bendecida. La otra clave, es decir, el contenido de todas las demás claves están, por un lado, con el amor, y el final es el temor, porque el temor también, el temor de Dios es el resumen de algunas de estas claves de bendición. Veámoslo más claramente. Hablamos que la primera clave del libro de Malaquías para una vida bendecida era el amor a Dios, ¿verdad? El amor al Señor, un amor al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todo de todo lo nuestro. Muy bien. Y de que derivado del amor, agradecimiento, humildad, honra, fidelidad, lealtad, obediencia y un corazón dadivoso. Pero, o sea, del amor derivan todas ellas, pero del temor de Dios también derivan las mismas cosas, porque toda la vida del cristiano debe estar contenida pudiéramos decir, en ese envase que significa el amor de Dios y el temor de Dios. El temor de Dios como base, pero el amor de Dios como la meta final. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que el principio de la sabiduría, el principio de una vida cristiana tal como debe ser, con bendición y con cumplimiento, con obediencia, con todo, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuál será el final? Al principio hacemos todas las cosas por temor de Dios, pero deberíamos terminar haciéndolas por amor, porque el amor es lo que permanece por siempre y para siempre, como nos lo enseña Primera de Corintios, capítulo número 13, que permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, la vida del creyente es un caminar del temor de Dios al amor de Dios en función de todas estas claves. Amar al Señor con todo nuestro ser, agradecimiento, humildad, honra, reverencia, respeto, fidelidad al Señor, a su palabra, a su mensaje, lealtad, obediencia, un corazón dadivoso en todo sentido y servicio. Todo eso son claves importantes para una vida de bendición, una vida del creyente en bendición, pero desde el soporte del temor del Señor, con la meta de ir alcanzando los más altos niveles de amor a Dios. Muy bien, ahora sigamos un poco hablando acerca del temor de Dios, que es la clave que estamos viendo el día de hoy. El temor de Dios, ¿qué significa? Primero, como ya dijimos, significa respeto, honra, reverencia, obediencia, fidelidad, lealtad al Señor. Si yo respeto al Señor, lo voy a honrar y lo voy a reverenciar porque es Dios. Pero también, si tengo temor del Señor, voy a obedecerle, porque la desobediencia trae consecuencias desagradables. Por el otro lado, la obediencia me va a llevar a mantenerme fiel a su palabra.
y leal a su palabra y a nuestro prójimo. Por lo tanto, el temor de Dios incluye todas estas, repito, respeto, honra, reverencia, obediencia, fidelidad, lealtad. En ningún momento estoy mencionando pánico, temor, angustia, ansiedad, etcétera, etcétera. Si yo camino en este respeto, honra, reverencia, obediencia, fidelidad, lealtad, el resultado de todo ello va a ser gozo, va a ser paz, no angustia, no ansiedad. La angustia y la ansiedad sucede cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera y eso nos da la incertidumbre del resultado. Cuando estamos confiando plenamente en Dios, no tenemos por qué tener ni ansiedad, ni angustia, ni estrés, ni nada por el estilo, porque si hemos confiado en el Señor, sabemos que Él hará todas las cosas para bien de los que lo amamos. Entonces podemos estar total y completamente confiados en Él. Ojo con esto, cuando estamos experimentando ansiedad, estrés, angustia, pánico, temor, etcétera, es porque estamos confiando, o más bien, estamos caminando en nuestros propios caminos que son inciertos y por ello producen ese tipo de reacciones. Porque si estuviéramos caminando en los caminos del Señor con plena confianza en Él, con plena confianza en su control, con plena confianza en quién es Él, no tendríamos por qué tener ni temor, ni angustia, ni ansiedad, ni miedo, ni pánico, ni nada, porque sabríamos absolutamente con certeza que Él está trabajando para que todas las cosas obren para bien para bien nuestro y además para llevarnos al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, llevando nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el temor de Dios para nada incluye pánico, ansiedad, angustia o miedo o sentimientos por el estilo. Al contrario, el temor de Dios implica gozo. Entonces también el temor de Dios es admiración y sumisión hacia Él y su voluntad. Recordemos en el capítulo número 4 y 5 del libro de Apocalipsis, cuando están los 24 ancianos que están adorando al Señor, y en eso en el trono aparece uno semejante al Hijo de Dios, al Cordero vencedor, y entonces comienzan a cantar: digno eres de abrir los sellos, porque solo tú eres digno de recibir toda honra, gloria, alabanza, el poder, la autoridad, las riquezas, la sabiduría, etc. El temor de Dios también implica admiración, y obviamente el respeto y la obediencia implican la sujeción o la sumisión a los mandamientos del Señor y a su voluntad. Y cuando caminamos en los mandamientos del Señor y en su voluntad, podremos vivir con plena seguridad de una vida bendecida, porque la palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 28 del 1 al 14 que si nosotros obedecemos la palabra del Señor y la ponemos por obra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Así que esa es una clave para poder vivir una vida bendecida. El temor a Dios que nos apoya en la obediencia para poder caminar en los caminos del Señor, en esa voluntad buena, agradable y perfecta, y por ende tener una vida victoriosa. Y una característica también que es sumamente importante en cuanto al temor de Dios. El temor de Dios es fundamental en la batalla espiritual que libramos cada uno de nosotros todo el tiempo contra el pecado, porque el temor de Dios es el que nos lleva al arrepentimiento por amor a Dios. Ahí funcionan el temor de Dios y el amor de Dios combinadamente. El temor de Dios es el que me lleva a batallar contra el pecado, y si en algún momento cayera, entonces nos toma el amor de Dios
para llevarnos junto con el temor de Dios al arrepentimiento y nuevamente a esa cobertura de amor del Padre hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Así que es fundamental, el temor de Dios es fundamental en la lucha contra el pecado y para llevarnos al arrepentimiento cuando fallamos en esa lucha. Es fundamental en batallar contra el pecado, pero también contra el falso yo, el ego o la carne, contra el mundo y contra los demonios. El temor de Dios es junto con el amor de Dios, son una cobertura que nos mantienen al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, donde nada nos puede suceder, donde ninguna peste, ningún enemigo, ningún arma forjada contra nosotros, etcétera, puede prevalecer contra nosotros. Pero necesitamos vivir bajo esa cobertura del amor y del temor del Señor. No se trata simplemente de decir, yo ya soy salvo y el Señor tiene la obligación de bendecirme. La cosa no es así, aunque muchos quisieran así, que fuera así, pero esa no es fe, esa es presunción. La fe es obediente a toda la palabra y como consecuencia de la obediencia vienen las bendiciones, tal como nos lo enseña la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 28. La promesa, Hebreos 11, versículo 8. De hecho, miremos lo que dice este pasaje. Y unámoslo a lo que dice Génesis 12, del 1 al 3, la promesa de Abraham. La promesa de Abraham fue: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás de bendición a todas las familias de la tierra. Al que te bendijere lo bendeciré, al que te maldijere lo maldeciré. En esencia, esa es la promesa de Dios a Abraham, pero note que la promesa tenía una condición, la obediencia. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué nos dice Hebreos 11? Por la fe Abraham obedeció, y porque obedeció alcanzó la promesa para él y para toda su descendencia. Así que la fe es obediente y la obediencia trae las bendiciones. No es la fe en las bendiciones la que trae las bendiciones. Eso es presunción, eso es cambiar el proceso. Es la fe para la obediencia la que trae las bendiciones. Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, tercera de Juan, capítulo 2, Mateo, capítulo 6, versículo 33, por lo menos ahí ya tenemos una buena cantidad de, además Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 8, y otros pasajes más. Pero bastan ahí 4 pasajes para enseñar, y notemos esto: de esos 4 pasajes, uno es del Antiguo Testamento, los otros 3 son del Nuevo Testamento, y todos coinciden exactamente en lo mismo. La obediencia es la que trae la bendición. Busca el reino de Dios y su justicia, obediencia, y entonces todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Muy bien, ahora, después de hablar del temor del Señor, vamos a hablar de otro tema que este pasaje también nos trae, y que es la razón por la cual hemos considerado este libro como un libro de la preparación para la iglesia, para el pronto encuentro con su Señor. Y dice la palabra en el versículo 5, Malaquías 4, 5 al 6, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Notemos algo acá. En el versículo 1 dice: viene el día ardiente como un horno. Luego, en el versículo 5 dice: antes que venga el día de Jehová.
y ese día como horno es el día de la ira de Dios, y el día de Jehová es el día de la ira de Dios, es el día también del final de la tribulación con la segunda venida de Cristo a derrotar al anticristo, al falso profeta y atar al diablo por 1000 años. Pero dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta Elías? ¿Qué tiene que ver el profeta Elías en esto? Para que venga el día de Jehová grande y terrible. Notemos lo primero que dice acá en este pasaje, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es un tiempo desde hace muchos años, específicamente alrededor del año 1968 para acá. O sea, ya alrededor de más de 50 años, resulta que cada vez más se ha hablado de la brecha generacional entre padres e hijos, y se ha hablado de esa división y de esa falta de comunión y de esa falta de respeto de los hijos hacia los padres. La palabra dice y nos confirma que el día del Señor está cerca, por cuanto se está dando esto. Y el espíritu de Elías viene para volver el corazón de los padres hacia los hijos. Espero que me esté explicando bien en este tema tan importante. Por el otro lado, miremos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, versículo 14, que es Juan el Bautista, es la profecía que el ángel de Jehová le da a Zacarías, que estaba ministrando en el templo, de que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Y dice la palabra en Mateo 11:7. Mientras ellos se iban, el ángel le dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, del nacimiento de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire qué interesante. El libro de Malaquías en los últimos 2 versículos nos dice que el Señor antes del día grande y terrible enviará al profeta Elías. Y aquí nos dicen que ese envío del profeta Elías de que habla Malaquías en realidad es el espíritu que operaba sobre Elías, porque dice en cuanto a Juan el Bautista, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces está hablando del espíritu de Elías. Número 1, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, volviendo a los rebeldes a la prudencia de los justos. Tanto hijos naturales como otros rebeldes a la prudencia de los justos. Aquí está ampliando el contexto. Pero mire, todavía otra escritura más que el Señor Jesucristo manifiesta en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de mí. Bueno, pero, o sea, está confirmando que Juan el Bautista era el que mencionaba, era el cumplimiento profético de lo que está mencionado
en el libro de Malaquías. Muy bien, ahora veamos ahí mismo en Mateo, en el mismo capítulo 11. Mateo capítulo 11 dije, ¿verdad? Sí, Mateo 11. Y mire lo que dice aquí en Mateo 11:14. Voy a leer desde los 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué Jesús está diciendo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir? Primero nos comprueba que Juan el Bautista es el cumplimiento profético de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero ¿por qué dice, y si queréis recibirlo? Si ya Juan el Bautista en ese momento, cuando Jesús menciona esto, ya está muerto Juan el Bautista. ¿Por qué dice entonces en tiempo presente, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir? Muy simple, porque ese espíritu y el poder del profeta Elías es lo que se va a manifestar en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo en la iglesia para hacer volver el corazón de los hijos a los padres, pero principalmente al Padre Celestial. ¿Usted no se ha dado cuenta que en los últimos 10 años la enseñanza acerca de la paternidad de Dios se incrementó notablemente cuando usted busca de hace 10 años para atrás, casi ni existía enseñanza acerca de ese tema de la paternidad de Dios, pero hoy es un tema central? ¿Por qué será? El espíritu de Elías haciendo volver el corazón de los hijos al Padre, a nuestro Padre Dios. Por supuesto que no todos, pero sí una buena parte de creyentes se han vuelto verdaderamente y han recibido esa revelación del amor del Padre a través de ese espíritu del profeta Elías, que está operando en mucha gente dentro del cuerpo de Cristo para hacer volver a los creyentes a las sendas antiguas, a la sana doctrina, a la santificación, a la obediencia, al arrepentimiento del pecado y a la transformación, a la santificación. ¿Y qué fue lo que hizo Elías en el tiempo del Antiguo Testamento? Exactamente eso, el pueblo se había desviado totalmente hacia la idolatría promovida por Jezabel, por un espíritu de manipulación y control, y viene el profeta Elías, Dios lo levanta, desafía a los profetas de Baal y a los profetas de Astartot, y los derrota y vuelve el pueblo al corazón de Dios, o el corazón del pueblo al corazón de Dios. Y eso está sucediendo el día de hoy con muchos ministros y además con muchos creyentes, muchos ministros que se están levantando en el poder del espíritu de Elías a llamar a la iglesia al arrepentimiento de su idolatría, y de la mayor idolatría, que es la idolatría del yo, del ego falso, para volver a esas sendas antiguas y preparar su corazón para la venida de Cristo, que está muy próxima. El espíritu de Elías no va a venir. Déjeme decirle que el espíritu de Elías ya está operando. Y desde hace algún tiempo en el cuerpo de Cristo, cada vez en mayor medida. Me recuerdo la primera vez que yo me percaté de esto fue alrededor de el año 1990,
con dos hermanos, uno llamado, y ya los dos están muertos, se fueron con el Señor. Uno es el hermano Leonard Ravenhill y el otro es el hermano David Wilkerson. Ambos profetas de Dios, llenos del espíritu del profeta Elías, llenos de esa manifestación del Espíritu Santo que es específica, que es el espíritu de Elías, y ellos se levantaron a sacudir a la iglesia para volverla a las sendas antiguas. Mire lo que dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de regresar a la sana doctrina para hallar descanso para nuestras almas. ¿Cuántos creyentes el día de hoy no tienen descanso para sus almas? ¿Por qué? Porque no están caminando en esas sendas antiguas, más bien están caminando en sendas nuevas que no son parte de la doctrina apostólica, no son parte de esa sana doctrina de la cual nos habla la Biblia y de la cual todos los ministros deberíamos ser cuidadosos en mantenerla y no desviarnos a doctrinas que no están establecidas plenamente en la Biblia, aunque tengan fundamento de 1 o 2 versículos. Eso no quiere decir que sean bíblicas. Tienen que estar fundamentadas en el consejo completo de la palabra de Dios. Y hoy hay muchísimas enseñanzas que aparentan ser bíblicas, que no son bíblicas, no están sustentadas en el consejo completo de la palabra de Dios, sino en 2 o 3 versículos sacados de contexto, que incluso son rebatidos como contraequilibrio o como contrapeso con otros pasajes de la Escritura. Son contrapesados, no rebatidos, sino contrapesados, equilibrados con otros pasajes de la Escritura. Pero si solo tomo un lado, voy a tener una enseñanza que está totalmente desequilibrada, que es mitad verdad, y por ser mitad verdad puede ser mitad falsa. Y mucha gente está caminando en eso el día de hoy. Pero mire qué parecido con lo que dice Jeremías, ¿verdad? Porque al final de este versículo de Jeremías 6:16, que cuando él les dice vuélvanse a las sendas antiguas, el pueblo de Israel dice: no andaremos, no volveremos. ¿Cuánta gente está oyendo el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la obediencia, el mensaje de la santificación el día de hoy, pero no andaremos, no caminaremos? Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, adorando, sirviendo, siguiendo a lo que es vanidad, el falso yo, el ego, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Está diciendo que ha tropezado en sus propios caminos con las sendas antiguas, pero que sin embargo sigue caminando en su propia necedad. Oyen, mas no obedecen, y siguen caminando en lo que no deberían. Estamos en los tiempos finales, mis hermanos. Yo no puedo decir cuándo viene el Señor, no tengo ni idea. Pero lo que sí tengo idea cada día más certera es de que estamos en la última temporada, antes de la venida del Señor. Y es el tiempo de examinar nuestros caminos a la luz de la palabra y volver nuestros pies a sus testimonios. Es tiempo de desechar aquellas enseñanzas que van orientadas a la autocomplacencia,
a la autogratificación, a la autoexaltación, a levantar el ídolo del ego, del amor propio, de la autoestima, del éxito, del orgullo y de todos sus derivados, y volvernos realmente a un espíritu quebrantado delante del Señor, contrito y humillado, al cual Él no desechará. Hermanos, el espíritu de Elías está obrando. El espíritu de Elías está operando de muchísimas maneras en medio del mundo el día de hoy, enseñándonos la pronta venida de Cristo, anunciándonos la próxima venida de Cristo. No tomemos en saco roto ese aviso, las señales de los tiempos, la predicación de la palabra. Los profetas auténticos están hablando de lo mismo, todos alineados en un mismo espíritu. Ya no es tiempo de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, es el tiempo de poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en la pronta venida de Cristo, porque Cristo está a las puertas, todo nos lo está indicando. Y donde la gente está poniendo su esperanza en relación al COVID, y no lo critico, no, pero muchas de las cosas relacionadas con el COVID en cuanto a vacunas, pruebas, medidas, etcétera, son simplemente el principio del entrenamiento de las personas para lo que vendrá en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Señales ya están. Nunca antes hemos estado más cerca de un chip que se inserte en la frente o en la mano como parte de la señal de la bestia. Nunca antes hemos estado tan cerca de un gobierno mundial. Nunca antes la humanidad ha estado sujeta a tantas pestes, terremotos, hambrunas y guerras en diferentes lugares. Israel ya fue restaurado, la señal de la higuera. Estamos al final. ¿Cuánto quede? No sé. Pero estamos al final. Es el tiempo de tomarnos en serio la cuestión. Yo sé que muchos dirán están locos, o que muchos dirán, pero si durante 2000 años la gente ha estado diciendo en la iglesia que Cristo viene y nunca ha venido. Las señales están, mis hermanos. No sea que aquel día los sorprenda como ladrón en la noche. Es el tiempo. Tomemos en serio lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí en el libro de Malaquías. Examinemos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, temamos al Señor y sigámosle con reverencia, con honra, con obediencia, con fidelidad, con verdad, con lealtad. Al final no hay pierde. Incluso si el Señor no viniera pronto, pronto usted y yo vamos a estar con Él. El día de nuestra muerte. Unos más cerca, otros quizá un poco más de tiempo, pero que el día nos va a llegar y nadie sabe cuándo le va a llegar. O sea que nuestro día de encuentro con el Señor puede ser hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, una semana, un mes, un año, una década, nadie lo sabe. Pero por lo que hemos estado viendo en las noticias y todo, muchísima gente que nunca pensó que este año o el año pasado era el año de su partida con el Señor, pues, ¿quién puede decir que usted y yo no estamos dentro de esos futuros que diremos, no pensé que me fuera a ir tan pronto? Es el tiempo de estar preparados, mis hermanos. De veras es el tiempo de estar preparado. Y solo le quiero dar un testimonio al respecto de esto. Desde
yo comencé a enseñar de este tema hace más o menos un año. En ese año no sé cuántas veces he querido tirar la toalla del tema y enseñar de otro tipo de temas o de otra línea de temas. Y vez tras vez, el Espíritu no me ha dejado y me ha regresado a lo mismo, porque el tiempo está cercano. Fecha no la sabemos, pero señales de que la época está muy cerca y de que estamos a las puertas, las hay. Las hay por todos lados para aquel que las quiera ver, para aquel que conozca la palabra, conozca toda la palabra, conozca todo lo profético de la palabra y quiera ver las señales, el cumplimiento de las señales que están en la palabra. Mis hermanos, todos los días hay señales del cumplimiento de la palabra profética que nos está anunciando que el Señor está a las puertas. Así que, mis amados, hemos terminado esta serie de las 10 claves para una vida bendecida y obviamente 10 claves para estar preparados para ser la novia de Cristo, esa novia santa, limpia, sin mancha y sin arruga que Él viene a traer, que nos menciona en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Como diría alguien, la mesa está servida, usted sírvase de esas claves que necesita para poder vivir en esa vida bendecida y esas claves también lo van a llevar a una vida santa para la gloria del Señor y para estar preparado para ser parte de esa iglesia que Él está preparando para que sea su esposa. Muy bien. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. También le recuerdo que tenemos a su disposición dos grandes grupos de recursos para la edificación, exhortación y consolación de su fe y para prepararlo para la venida de Cristo, para ese encuentro con el Señor, que son nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, y también nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, para que usted pueda acceder totalmente gratuito a todos los recursos que hay en ellos. En la página de internet tenemos alrededor de unos 2.500 recursos y en la página en el canal de YouTube vamos por alrededor de unos 300 recursos que usted puede utilizar para su edificación. Así que lo invitamos a visitarlos y a enamorarse del sitio, a explorarlo y a consultarlo continuamente. Para eso está, para servirle a usted y a todo el cuerpo de Cristo que quiera acceder a esos recursos. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza el día de hoy recordándole que el próximo domingo a las 8 de la noche tenemos nuestra próxima enseñanza. Vamos a iniciar una nueva serie. Estamos ahí orándole al Señor para ver sobre cuál va a ser el tema de la próxima serie. Pero el seguro, el próximo domingo tenemos nuestra primera transmisión de la semana a las 8 de la noche. Así que los esperamos, que tengan un bendecido y lindo fin de semana. Recuérdense de las protecciones que necesitamos usar mientras dure esta cuestión. Y antes de despedir la transmisión, vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Señor, y también por el privilegio de que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones y nos recuerde las mismas cosas, Padre, para que vencer toda resistencia, caminar en ella, Señor, y seguir la dirección de tu Espíritu Santo para prepararnos para ese encuentro con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga sellada esta palabra en nuestros corazones, Señor, y sellada con fuego, para que no solamente seamos oidores, Señor, sino hacedores, para que vivamos esa palabra, Señor, en este tiempo, y nos levantemos cada uno, Señor, a evangelizar a los que están perdidos, reevangelizar a los que están confundidos, Señor, y a volver a tus hijos
a tu corazón, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos también en esta noche delante de ti, Señor, a pedirte que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros, permanezca también, Señor, sobre ellos, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, liberando al que está cautivo en mentiras, en argumentos y razonamientos falsos que le estén impidiendo conocerte más a ti, Señor, obedecer tu palabra, vivir en esa vida bendecida y abundante y estarse preparando, Señor, para ser la esposa de Cristo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor hacia ti, Señor, trayéndolos al arrepentimiento, Padre, y volviéndolos a ti de todo corazón. Padre, también a los que andan en el camino del Hijo Pródigo, que tu Espíritu Santo los vuelva en sí, traiga convicción de pecado y arrepentimiento y vuelvan a tu casa, Padre. Que aquellos que se han enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de ese don, Señor, que Él mismo puso en nuestros corazones, Padre. Señor, también te pedimos que si alguno está flaqueando en su fe, Señor, debilitándose, tu Espíritu Santo lo fortalezca y sea reafirmado en esta bendita, maravillosa y hermosa fe en ti, Señor. Padre, te pedimos que esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestras fuerzas físicas, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre nuestra alma y nuestro corazón para que el día de mañana, Señor, estemos llenos del gozo tuyo, que es nuestra fortaleza, y nos gocemos y nos alegremos en ese día, Señor, que tú harás para ello, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la obra de nuestras manos, que todo lo que hagamos sea fructificado para gloria tuya, Señor, y para bendición de los que están a nuestro alrededor y de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la respuesta a nuestras peticiones, toda la honra, la gloria y la alabanza a ti, que eres el único que la merece, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, un privilegio el haber compartido con ustedes en esta noche. Gracias por sintonizarnos. Les mando un abrazo y deseo que tengan un bendecido y lindo fin de semana y espero que nos encontremos el próximo domingo a las 8 de la noche por este mismo medio. Un abrazo para todos, bendiciones y primeramente Dios hasta el domingo si Él así lo permite. Bye bye.